Hola jóvenes del Colegio Cristóbal Colón, secundaria de tercer grado. Soy su profesor Esteban Segura de la materia de física y he preparado una serie de videos para continuar con nuestras clases de física. Espero que lo entiendan y les pueda ayudar. Gracias. Todos hemos escuchado la palabra electricidad, la cual se manifiesta en diversos fenómenos como un rayo, la fricción entre objetos o el propio flujo de la corriente eléctrica. De hecho, conocemos las aplicaciones que ésta tiene en la vida diaria de los seres humanos o de las personas. Pero el concepto de electricidad es un poco confuso o poco entendible. No es clara la definición de la palabra. Son diversas las definiciones de este término y por ende tenemos que entender primero qué es materia. La materia es todo aquello que nos rodea. De hecho, nosotros somos materia y sabemos que existen tres estados básicos de la materia, como son el estado sólido, el líquido y el gaseoso. Estos estados de la materia lo vemos, como lo dije anteriormente, a nuestro alrededor y eso forma o es parte de lo que conocemos o lo que nos rodea. La materia, si lo podemos definir como algo sólido, como se aprecia en la diapositiva, imagínense ustedes un muro de ladrillos, que nosotros si lo pudiéramos dividir, sería primero las partes de ese muro, los ladrillos. A su vez, si tratamos o dividimos los ladrillos, podemos obtener polvo. Bien, el átomo lo vamos a definir de una manera muy básica y muy sencilla. Para eso nos vamos a apoyar en la siguiente diapositiva. El átomo, como lo había mencionado anteriormente, es una de las partículas más pequeñas. ¿Por qué? Porque a su vez el átomo está formado por subpartículas que todavía son más pequeñas. Las primeras se encuentran en el núcleo, como son los protones y los neutrones. Los protones tienen una carga positiva y los neutrones no tienen carga eléctrica. Y alrededor de ese núcleo están girando los electrones que tienen una carga negativa. De acuerdo a la imagen de la diapositiva podemos apreciar que el núcleo del átomo, en él giran alrededor los electrones. Y imagínense ustedes un sistema planetario en el cual el Sol es el núcleo del átomo, donde se encuentran los protones y los neutrones, y alrededor, como sistemas planetarios, como órbitas, giran los planetas, que serían los electrones. Esto es con base a la lámina que están apreciando y se observa perfectamente en el centro, el núcleo del átomo, y alrededor girando los electrones, recuérdenlo, con carga negativa. Bien, en la siguiente lámina podemos apreciar en el centro de ella el átomo con sus electrones girando alrededor del núcleo, y que estos electrones se pueden desprender de sus órbitas debido a cuatro factores. Estos factores son un campo magnético, la fricción, el calor y la reacción química. Cualquiera de ellos puede ocasionar que los electrones salgan de las órbitas, de sus órbitas, y que al haber un desprendimiento de electrones de sus órbitas va a generar un flujo de electrones. Muy bien, en esta siguiente lámina podemos apreciar que hay un desprendimiento de electrones, y si observan en las órbitas se ven algunos huecos que han dejado estos electrones. Estos huecos no pueden quedar vacíos, tienen que ser llenados nuevamente por electrones. Por lo tanto, al haber desprendimiento de electrones, no de uno sino de muchos electrones, va a generar que los electrones que se desprendan busquen ese hueco libre y nuevamente regresen a una órbita de un átomo. Este desprendimiento y ocupación de los huecos de los orbitales de los átomos va a generar un flujo de electrones. Esto va a producir la electricidad. Por lo tanto, de acuerdo a los conceptos y a las imágenes que hemos observado, podemos definir que la electricidad es un flujo de electrones a través de un conductor. Y si aprecian la siguiente diapositiva, verán que ese flujo de electrones
se mueve a través de un conductor. Cuando se produce la electricidad hay que tomar en cuenta tres características importantes, los cuales son intensidad de la corriente, el voltaje y la resistencia. La intensidad de la corriente se define o se escribe con la letra I mayúscula y se mide en amperes. Observen la figura y la corriente de los electrones fluyen del negativo al positivo. Es un flujo que van a seguir los electrones para producir la corriente eléctrica. En la siguiente diapositiva se puede apreciar que la tensión es la fuerza aplicada a un conductor para que libere electrones, lo que provoca que el flujo de la corriente eléctrica se dé en este circuito, como lo podemos apreciar. La unidad de medida de la tensión es el volt. En la siguiente figura podemos apreciar que el concepto de resistencia se refiere a la oposición que ofrece un conductor al paso libre de los electrones. Entre más oposición presente un objeto o un conductor, es más difícil que se presente la electricidad. Muy bien, de acuerdo a las definiciones y a las diapositivas que hemos observado, podemos definir que un conductor es un material que permite el libre paso o flujo de electrones. Estos materiales son los metales, y ejemplos de conductores, de buenos conductores de la electricidad, son el oro, el cobre y la plata. Finalmente tenemos a los materiales que son opuestos a los que acabamos de mencionar. Estos materiales se llaman aislantes. Y como son opuestos a los conductores, significa que impiden el paso o el flujo de los electrones de la corriente eléctrica. Como ejemplos tenemos el hule, el vidrio y la porcelana. Estos materiales son muy buenos aislantes de la electricidad, por lo que se usan en la industria para poder hacer o conducir la energía eléctrica a las industrias, a los hogares y a todas aquellas aplicaciones que el ser humano necesita o realiza o lleva a cabo. Por último, deben de hacer un mapa mental o conceptual de las diapositivas que acaban de observar. Favor de escribirlas en su cuaderno y agradezco la atención al video presentado. Espero que les haya sido útil y haya sido entendible. Muchas gracias por su atención.